En este ejercicio nos piden construir un decodificador de 6 líneas de entrada y dirección y por tanto 64 líneas de salida a partir de 9 decodificadores comerciales 138. Aquí os pongo el esquema de entradas y salidas del decodificador que nos piden implementar. Aquí están las 6 entradas de dirección. Con 6 bits de dirección podemos direccionar 64 salidas que tenéis aquí numeradas desde O0 a O63. Las he puesto directamente activas en baja porque el decodificador comercial 138 tiene sus salidas activas en baja. También he puesto aquí una entrada de habilitación que nos permita decidir si queremos habilitar o deshabilitar el decodificador. Bien, como nos piden implementar un decodificador de 64 salidas y el decodificador 138 tiene 8 salidas, pues claro, voy a necesitar en total 8 decodificadores para implementar esas 64 salidas. Esos 8 decodificadores los tenéis aquí abajo y les he numerado del 0 al 7. Por el decodificador 0 voy a implementar las salidas de O0 a O7 del decodificador global. Por el decodificador 1 las salidas de 8 a O15. Por el decodificador 2 las salidas de O16 a O23. Por el decodificador 3 las salidas 24 a 31. Y así sucesivamente hasta el decodificador 7 que me va a servir para implementar las 8 últimas, que van de la 56 a la 63. Bien, dependiendo de qué combinación de bits de dirección yo ponga aquí, se me va a activar una salida y solo una frente a las demás. Y claro, esa salida estará en alguno de estos decodificadores. ¿Cómo selecciono en concreto el decodificador 1 entre estos 8? Que sea aquel decodificador donde está salida que se tiene que activar. Bueno, pues esa información la voy a representar en la tabla que tenéis aquí. Vamos a empezar en la situación en la que A5, A4 y A3 son 0. Bueno, las combinaciones de los 3 bits A2, A1 y A0 nos van a determinar un número que en 6 bits va a estar comprendido entre el 0 y el 7. Eso significa que la salida a activar estaría en este decodificador 0, porque es el que implementa las salidas desde la 0 a la 7. Así que el decodificador a habilitar, en este caso, sería el decodificador 0. Si estuviéramos en la combinación de bits de dirección A5 y A4 igual a 0 y A3 igual a 1, en las combinaciones de los bits A2, A1 y A0, que irían desde la 000 a la 111, tendríamos en total números que en decimal irían del 8 al 15. Las salidas de la 8 a la 15 están en el decodificador 1. Eso significa que el decodificador a habilitar en esta situación sería el 1. Si estamos en A5 igual a 0, A4 igual a 1 y A3 igual a 0, estaríamos codificando números entre el 16 y el 23. Las salidas de la 16 a la 23 están en el decodificador 2. Bueno, pues ese es el que hay que habilitar en esta situación. En la combinación 011 para los bits más significativos de dirección A5, A4 y A3, pues estaríamos seleccionando una salida entre la 24 y la 31, que está en el decodificador 3, que sería el que habría que habilitar en esta situación. Bueno, y así sucesivamente hasta el decodificador 7, que habría que habilitarlo en esta situación, cuando A5, A4 y A3 son 1, porque estaríamos, en ese caso, direccionando una salida entre las 56 y las 63, que se obtienen por el decodificador 7. ¿Cómo hacemos en concreto la selección de uno de estos decodificadores? Bueno, pues lo vamos a hacer con otro decodificador más. Daos cuenta que un decodificador 138 precisamente nos permite hacer un direccionamiento o una selección de un elemento entre 8 en función de un código de 3 bits. En este caso, el código de 3 bits que nos selecciona el decodificador del 0 al 7 es precisamente A5, A4 y A3. Así que esos bits serán los que yo conecte por las entradas de dirección de este decodificador 138 que llamo decodificador 8. Como veis, en total necesito 9 decodificadores, que son a los que hace referencia el enunciado. 8 para implementar las salidas, las 64 salidas, y el noveno para seleccionar uno entre estos 8 decodificadores en función de los bits más significativos de dirección A5, A4 y A3. Cuando estos bits de dirección sean todos 0, bueno, sé que tengo que habilitar el decodificador 0
Cuando yo pongo aquí la combinación 0, 0, 0, sé que se me activa la salida O0. Como se activa en baja, se pone en 0. Y en esa situación yo tengo que habilitar el decodificador 0. Bueno, pues eso lo conseguiré sin más que conectar la salida O0 activa en baja a una de las entradas de habilitación activas en baja del decodificador 0. Cuando aquí ponga la combinación 001, estoy en esta situación, tengo que habilitar el decodificador 1. Bueno, cuando yo pongo aquí 001, se me activa la salida O1 de este decodificador. Si en esa situación yo quiero habilitar el decodificador 1, lo único que tengo que hacer es conectar esta salida O1 activa en baja con una entrada de habilitación activa en baja del decodificador 1. Y así sucesivamente las conexiones que tendré que hacer serán de O2 a una de las entradas de habilitación activa en baja del decodificador 2, lo mismo desde O3 al decodificador 3, O4 al 4, O5 al 5, O6 al 6 y O7 al 7. En cuanto al resto de entradas de dirección, bueno, ya en concreto la salida que se tiene que direccionar dentro de cada decodificador vendrá determinada por la combinación de los bits A2, A1 y A0. Así que estos bits de dirección A2, A1 y A0 entran en todos los decodificadores por igual, como podéis ver aquí. ¿Qué conexiones nos quedan por hacer? Bueno, pues aquí hay unas entradas de habilitación en cada decodificador que nos sobran. Nunca hay que dejar entradas sin conectar. Estas entradas de habilitación que nos sobran, pues las activas en baja habrá que ponerlas a 0, las activas en alta a 1. Y luego tenemos las entradas de habilitación del decodificador 8. Estas nos pueden servir como entradas de habilitación globales para todo el decodificador de 64 salidas. Tenemos dos activas en baja y una activa en alta. Si ponemos en 1 lógico alguna de las activas en baja o en 0 la activa en alta, el decodificador 8 se deshabilita, con lo cual todas sus salidas se ponen en 1 y automáticamente se deshabilitan todos estos decodificadores, con lo cual todas las salidas desde la 0 a la 63 se pondrían en el nivel inactivo, 1 lógico.